sí, a tratar la última parte, sí, sobre todo respecto de los hechos de un rey llamado Acab. Primer libro de Reyes, capítulo número 22. Primer libro de los Reyes, capítulo número 22. Vamos a leer, por favor. ¿Lo tenemos, mis amados? Sí, versículo número 29. Verso número 29 en adelante. Y leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Todos el verso número 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos, ¿sí? Y permitamos que sea el Espíritu Santo de Dios quien ministre nuestras vidas. Amado Padre Celestial, gracias, Señor amado, por habernos permitido, sí, a través de este tiempo, de este culto, Padre, no solamente el poder adorar, poder alabar y bendecir tu nombre, sino que ahora, sentados a la mesa espiritual, vamos, Señor, a recibir de parte suya su palabra, su mensaje, que esta palabra, Señor, pueda ser usada para beneficio de la iglesia, que esto pueda, Padre, traer a cada corazón, a cada mente, la reflexión necesaria para poder enderezar, Padre, los pasos de quienes seguimos a Jesús. Señor, usa también estas predicaciones a través de las redes sociales para que en su debido momento, Padre, haya también, Padre, del otro lado de este lugar, a través del mundo del internet, quien pueda escuchar y quien pueda obedecer el consejo de Dios. Y Señor, en tus manos pues nos depositamos, y que la gracia de nuestro amado Salvador Jesucristo tome el control de los más mínimos pensamientos que podamos, Señor amado, tener aquí para llevarlos cautivos a Jesús, a nuestro amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Mucho se ha podido en Primera de Reyes capítulo 22 ver respecto de la situación caótica en la que se encontraron dos reyes y una batalla. Esto, mi amado, sin respecto de Acab por un lado, el gobernante del reino del norte, y Josafat, gobernante del reino del sur. La Biblia nos menciona desde el libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 18, verso primero, que el rey Josafat se había emparentado con Acab. Ya usted y yo lo vimos en semanas pasadas, sí, a través de un casamiento. Él hizo casar un hijo suyo con una hija de Acab. Muchos mencionan, aun cuando no se puede dar demasiada certidumbre, que fue en el compromiso de esa unión que se llevó a cabo esta reunión. Sin embargo, no hay aval para esto, pero algo es seguro. El parentesco que sí se gestó entre ese casamiento ligó un rey para con el otro. Y ese, diríamos, compromiso se lo llevó o se lo puso a prueba a través de la unión militar para ir contra un enemigo común, Siria. Si bien es cierto, los sirios no habían en todo ese tiempo atacado el reino del sur, obviamente que era un gravísimo riesgo de que atacaran una parte de ese reinado, obviamente en el lado del norte. ¿Quién quitaría que mañana más tarde los sirios, en su afán de querer tener mayor cantidad de territorio ya conquistado el norte, pudieran afectar al reinado en el sur? Sin embargo, mi amado, si Dios había decretado el mal para acá, ya que este rey, si bien es cierto, por las misericordias de Dios, si 3 años atrás
Dios lo había librado de los sirios, hasta le había dado ya la victoria para que los deshaga en su totalidad. Acá, mi amado, si le pesó más, diríamos, quisiera utilizar un término adecuado, si utilizaría o él tomaría con mayor estima una alianza política con los sirios más que propiamente conquistarlos. Y ese compromiso de dejar libre a los sirios era lo que le estaría pasando factura 3 años más tarde. Ramón de Galaad pertenecía a Israel, pero los sirios no cumplieron en devolver absolutamente nada en esos 3 años anteriores. Es allí cuando acá, como usted ya bien lo sabe, hace un llamado de alianza militar con Josafat, rey del sur, para ir en contra del rey de Siria, en el territorio de Ramón de Galaad. Cuando esto se lleva a cabo, si estoy recordando solamente, el rey Josafat, temeroso de Dios, pero algo insensato respecto a sus alianzas, mi amado, le pide al rey Acab que por favor mande a pedir confirmación de parte de Dios para ver si era o no conveniente ir a la batalla. Y así lo hace Acab. Acab manda a llamar a 400 profetas y todos estuvieron de acuerdo, todos aparentemente hablando de parte de Dios, diciéndole que tenían que ir a la batalla porque Dios les iba a dar la victoria. Sin embargo, esas palabras, mi amado, no lograron en su totalidad convencer al rey Josafat. Más bien le insistió diciéndole a Acab si acaso hubiese alguien más que hablara en nombre de ese Dios. Y ahí es cuando el rey Acab mandó a llamar a un siervo de Dios llamado Micaías. Micaías estaba preso, mi amado, y lo manda a llamar con un guardia personal o con un oficial de la guardia del rey, y lo traen a Micaías, que había estado, insisto, preso. Eso ya lo vimos ampliamente la semana pasada. Lo mandan a llamar y él obviamente le profetiza de acuerdo a lo que Dios le había puesto en su corazón. Y resumiendo, el mensaje de Micaías para acá era: no salgas a la guerra, porque tú morirás en esa batalla. Curioso, Josafat esperaba a alguien más, o a alguien más que le diera palabra de confirmación. Y es curioso que el rey Josafat, luego de haber escuchado a Micaías, se atreviera a ir a la batalla. Mi amado, de ahí, ¿cuál hubiese sido el verdadero afán de poder escuchar a Micaías de parte de Josafat? Si alguna duda tenía Josafat, mi amado, porque aquí es donde me voy a concentrar en esta preciosísima noche, mi amado, he podido sacar muchísimos temas, y créame que todavía no me pongo de acuerdo entre qué tema poder tratar, y quiero mejor dejar el tema al final, de acuerdo a cómo Dios nos vaya desarrollando. He puesto temas y se lo doy así como participantes de la enseñanza. Le puse platos rotos, le puse suceso inesperado, le puse también, mi amado hermano, medio mal, y entre otros. Puse muchísimos temas y no me defino yo mismo por ninguno, porque hay tantas cosas que ver en este suceso, mi amado, que yo creo que será mejor que Dios mismo lo vaya acentuando en el proceso de la enseñanza. Ahora, mi querido hermano, Josafat pidió a alguien más para corroborar si era o no era de Dios ir a la batalla. Y cuando se le confirma de que Dios no habría de estar del lado de Acab, sino más bien de los enemigos de Siria, mi amado, Josafat termina accediendo e ir a la batalla. Y me nace la interrogante. Entonces, y disculpe la expresión, ¿por qué diablos pidió Josafat que se buscara un profeta más? Si a la larga terminaría, ¿qué cosa? Cediendo a los caprichos ¿de quién? De Acab. Eso es absurdo, mi amado. Es como tratar de decir, mi amado, en medio de las, entre comillas, digo, indecisiones, querer decir, vamos a consultarle al pastor, a ver qué dice él. Y ya consultado, se termina haciendo igual lo que usted quería hacer desde el principio. O sea, ¿para qué lo buscan?
¿O para qué pide confirmación o consejo? Si a la larga usted va a seguir metiendo la cabeza en el hoyo hasta sacar los pies por ahí. Mi amado, y así se presenta el asunto. Ya en el versículo 29, mi amado, las cartas, como diría cualquiera, ya están echadas. Subió pues, dice el verso 29, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a la región de Ramot de Galaad. Versículo número 30. Y el rey de Israel, es decir, Acab, le dijo a Josafat, y desde aquí comienza la trama, ya en batalla: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Amado, hay algo que yo puse dentro de los temas que le había mencionado. Sí, hay algo que yo puse que me parece que es de considerar. Sí, a veces, mi amado, como que digo yo de Dios, como que el Señor me manda un rayito de Dios, digo a mí, como que uno lo agarra, o lee algo y uno agarra eso, dice el Señor. Yo creo que por aquí va el asunto. ¿Qué quiso hacer el rey Acab? ¿Qué quiso hacer, mi amado? ¿Qué pretendió hacer el rey Acab cuando decide ir a la batalla? Porque en su capricho era ir. Él tenía el deseo de ir a pelear, aparentemente por un bien común. ¿Recuperar qué cosa? La tierra de Ramot de Galaad. Ese era un territorio vasto, mi amado, sí, de mucho, diríamos, sembrío, de mucho, mi amado hermano, hierba verde para alimentar un sinnúmero de ganado. Sí, y el pueblo de Israel tenía como oficio esencial dedicarse al pastoreo. Y mucho más, mi amado, si en la tierra había existido una hambruna tremenda que también duró 3 años y medio. Mi amado, ¿cuál era el afán de ir a la batalla disfrazado? ¿Qué quiso lograr con esto? Por ahí tenemos una opinión. Dígame, hermana Bexi. Yo pienso que él sí creyó en Isaías, pero él quería también evitar la sentencia que le había dicho. Por ende, fue vestido de una manera distinta a la que le correspondía para que en cualquier caso las flechas cayeran sobre su cara. Mire, hay algo especial, tomando también en parte su palabra. Hay quienes posiblemente, sabiendo la voluntad de Dios, quieren engañar al destino, por decirlo de alguna forma. Quieren engañar, mi amado hermano, su propio caminar. Y en ese engaño, en ese autoengaño, mi amado, tratamos muchas veces de hacer lo mismo que hace acá. Entrar en ciertos riesgos en la vida, disfrazados, para ver qué tal nos puede ir. Y esto podría ser visto, mi amado, de muchas formas, de muchas maneras, sobre todo obviamente cuando se trata de alguien que tiene de parte de Dios, tiene ya un conocimiento de lo que a Dios le agrada y también de lo que a Dios le desagrada. En la vida, mi amado, muchas cosas se van a presentar, y nosotros que tenemos ya conocimiento de Dios, nos tocará, mi amado, tomar decisiones sensatas. Pero a veces, mi amado, nos gusta pasar por el riesgo. Y claro, si le pegamos, como dicen allí en la lotería, si le pegamos al premio gordo, bien por el riesgo tomado. El problema, mi amado, surge cuando, tratando de intentar que no nos juegue el número contrario, en el riesgo que corremos, mi amado, todo se nos venga abajo o todo se desmorone. Ese sí es un alto precio a pagar, mucho más cuando, insisto, quien quiere tomar el riesgo sabe que va en contra de la voluntad de Dios. Muchos, mi amado, pretenden sacar del peor escenario la mayor ventaja, aún sabiendo que Dios les dice que no lo hagan. Como aquel que posiblemente, queriendo tomar ejemplos para ilustrar mis palabras, como aquel que de pronto conoce, mi amado, sabe el gran riesgo que hay, posiblemente cuando existen relaciones
prenupciales saben el riesgo, saben que pueden, mi amado, si en ese intento de querer justificar de pronto la relación, de querer alentar o fomentar, diríamos de una manera más carnal, ¿sí?, esa relación, ceden a muchas pretensiones y pensando de que igual, como él va a ser mi marido o ella va a ser mi mujer, dale, que aquí igual, para bien o para mal, sí, igual vamos a quedarnos juntos. Y eso, mi amado, es poner en riesgo, ¿sí?, en este caso, mi amado, sí, la fidelidad al que nosotros le hemos prometido, mi amado, sin pureza, le hemos prometido sin santidad. Solo estoy citando ejemplos, no se lo vaya a tomar muy a pecho, sobre todo para los novios, sí, los que tienen relaciones, cuidado, me va a malinterpretar y va a decir, pastor, cada vez que voy me dedico al culto. Es que el diablo es malo y habla también. Amado, tomo, insisto, porque no solamente usted me está escuchando aquí, también me está escuchando a través de las redes, amado, miles de personas. Sí, yo cuando voy a la página de YouTube de la iglesia, amado, ya tenemos en visualizaciones como más de 120,000 visualizaciones. ¿Sí? Implica de que nos han escuchado miles de personas. Entonces, la realidad posiblemente no puede ser aquí, pero sí puede ser en otros. Y hay mucha gente que, mi amado, trata de tomar a su propio riesgo, mi amado, insisto, yéndose en contra de lo que Dios ha determinado que no se debe de hacer, pero quieren hacerlo, y así quiero tenerlo de esta forma, de manera camuflada. Y mira que es un buen tema, camuflaje. Querer entrar en un terreno, se lo podría decir como arenas movedizas, mi amado, sin corriendo el riesgo de que puedo llegar a hundirme. Puedo llegar, mi amado, sí, a ser tragado por ese terreno, sí, por ese terreno. Pero sin embargo, quiero correr el riesgo. Acá, por otra cuenta, mi amado, Acab había escuchado a los 400 profetas. Pero, oh sorpresa, ninguno de esos 400 mensajes que estaban todos enlazados le hizo, mi amado, tener la certeza o la seguridad de que iba a ganar. Curioso, porque es al dicho de Micaías que él toma la entre comillas, protección de querer entrar disfrazado en batalla. En pocas palabras, Acab sí creyó a Micaías. Sí creyó, pero no lo suficiente como para poder decir no voy a ir a batalla. Por capricho, posiblemente de pronto por quedar bien con su séquito, con Josafat, con su pueblo, porque igual la palabra de un rey es una palabra que se podría sobreentender que es una palabra firme, como cuando de pronto hasta en casa un padre da algo, dice algo, y de pronto él reflexionando un poquito, como que recapacita, reflexiona y dice, uy, creo que estoy haciendo mal, pero no importa, ya lo dije. Para bien o para mal, ya lo dije. Y si ya lo dije, pues así se va a hacer. Claro, si te juega el número y no se desbarata el asunto, tú dirás, ay, gracias a Dios salió todo bien. Pero si se cae todo, si se desbarata todo, entonces te lo vas a lamentar toda tu vida, dependiendo de la situación. Amado hermano, yo sé que tratar de llevar este escenario a nuestra vida diaria puede resultar algo forzado. Sin embargo, mi amado, yo necesito extraer de estos pasajes bíblicos las máximas para mi propia vida y obviamente para la vida de ustedes. El rey decide entrar disfrazado. Mi amado, una locura, porque Josafat está viendo al rey y está escuchando al rey lo que está diciendo. Curioso, otra vez, Josafat, mi amado, decide aceptar
esta triquiñuela por parte del rey Acab. Decide aceptar. Acab le dice, yo voy a entrar. Mira, si Josafat alguna duda tenía al escuchar a Micaías, con mucha más razón, Josafat, cuando ve al rey disfrazado como plebeyo, como soldado raso, como soldado común, viendo al rey disfrazado y diciéndole, entra tú como rey, y yo no lo sé, mi amado, yo debería de ser muy torpe, pero demasiado tonto o bobo, como para poder decir, a ver, tú quieres que yo vaya como rey, sabiendo que Micaías ha dicho que el rey de Israel va a morir en esta travesía. Y si yo voy como el único rey, todo el peso del riesgo para que me maten cae sobre mí. ¿Verdad? Hay que ser o demasiado ingenuo o tener demasiada fe como para decir, no importa, yo voy porque Dios está conmigo. Y yo sí, pues de pronto, mi amado, podría sacar algo de esto en Dios. Porque también nos puede llegar a pasar lo mismo. Hay mucha gente, amado, o tiene demasiada fe o tiene demasiada torpeza para hacer cosas en la vida. Que sin importar de cómo a veces se manejan las situaciones, amado, a veces hasta en nuestra propia nariz vemos la trama del desastre, pero aún así apoyamos. Aún así solapamos, aún así apoyamos, aun cuando sabemos que eso no tiene pie ni cabeza. Y decimos, bueno, vamos nomás. No quiero poner, amado, ejemplos. Me los reservo en este momento. Pero yo sé que cada quien entiende perfectamente lo que Dios está tratando de decir. Y el rey le dice, yo me voy a disfrazar. Entra en la batalla. Y tú, ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en batalla. Disfrazado. Verso 31. Aquí, mi amado, viene lo que es ya providencia divina. Para hacer cumplir las palabras del profeta Micaías. Mira, no importa qué tanta vuelta tú le quieras sacar a tu futuro, si Dios trazó algo para ti, para bien o para mal, así tú hagas a tu propio arbitrio todo lo posible para no caer en ese hueco. Si Dios te tiene preparada la zanja, te caerás allí de cabeza. ¿Sí? Eso tenlo por segurísimo, mi amado hermano. Peor aún, cuando esa zanja se ha acabado con tu nombre y tu apellido. ¿Y por qué causa podría llegar a pasar esto? Porque pese a tanta advertencia, pese a tanta llamada de atención, tú persistes seguir en tu pecado. Tú persistes seguir en tu terquedad, en tu necedad. Y a veces, mi amado, esto lo único que si termina haciendo en nosotros es, mi amado, hundiéndonos cada vez más profundamente en el lodo de nuestra propia contaminación. Entrar disfrazado. Dios, curiosamente, orquestó, como un director, orquestó las acciones involuntarias, llamado, para que todo jugase en contra de quién, de acá. Él lo quiso evitar, pero a Dios no se lo puede burlar, a Dios no se lo puede engañar. Mas el rey de Siria había dado orden, había mandado a sus 32 capitanes, cada uno de ellos obviamente a cargo de su propio pelotón de soldados. Había ordenado a sus 32 capitanes de los, dice aquí, de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico. Está hablando obviamente en términos militares. No peleéis con ninguno que no sea de la jerarquía ni no hablando de Acab, sino de quién, de Josafat.
Porque si algo había en ese momento, en ese escenario, mi amado, era información de buena mano de saber quién va a ir a la guerra y quiénes son mis enemigos y contra qué debo de estar yo previsto para poderle hacerle frente. No estamos hablando de un suceso para, en este caso, para el rey de Siria. No estamos hablando de un suceso que él no tiene que tener información. Él tiene toda la información. Y él sabe que están aliados en ese momento el rey del sur y el rey del norte. Pero Dios, insisto, había orquestado este asunto. Y había puesto en el corazón de Ben-Hadad, que era el rey de Siria, había puesto en su corazón no pelear contra el rey del sur, solo pelear contra el rey del norte, y claro, y su ejército, pero no así con el rey del sur. Y él les dijo a sus 32 capitanes: no peleen con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel, es decir, solo contra los militares que pertenezcan al rey del norte. Solo contra ellos peleen. Verso 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente, cuando lo vieron de lejos, el único que llevaba corona en ese sentido, ¿quién era? O traje de rey, ¿quién era? ¿Quién? Josafat, era el único. Y por ende él era el centro de atención para ataques en contra, diríamos, de sirios en contra del ejército de Israel. Para allá se dirigían los misiles, por decirlo de alguna forma. Y ellos dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat, cuando vio la avalancha de los sirios, ¿qué cree que hizo? ¿Qué dijo? ¡Ay! No. Bueno, el rey dice que gritó. Pero cuando usted va conmigo al primer libro de las Crónicas, venga conmigo, capítulo número 18. Venga conmigo, por favor. Primer libro de Crónicas. Ese grito, mi amado, créeme, Josafat verá las consecuencias, ¿sí?, de su importismo ante las advertencias del profeta de Dios. Segunda de Crónicas, sí, segunda de Crónicas, mismo capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Dice el versículo número 28 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo: subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en batalla. Había, dice, el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon. Tenía, mi amado, diríamos, a toda la parte militar de herrajes y de carruajes, rodeado. Prácticamente, mi amado, Josafat hubiese visto en esta batalla, ¿qué cosa? La muerte. Y dice que rodearon a él para pelear contra él. Mas Josafat dice allí, no que gritó, o más bien su grito fue un grito de clamor. Y clamó Josafat, y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Mira, ese día, mi amado, créeme, Josafat hubiera quedado como carne en palito. Hubiese quedado descuartizado. Josafat en ese momento, en ese preciso momento, pudo llegar a pensar, a reflexionar y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Metí las 4. No las 2, las 4 metí.
¿Qué hice? Yo pedí profeta, el último, y escuché advertencia. Yo vi al rey disfrazándose para dejarme a mí expuesto delante de los enemigos. Y aún así he tomado tercamente la decisión de entrar en batalla. Y ahora veo carros a mi alrededor que me tienen rodeado, me van a descuartizar acá. Pero Josafat tenía un buen currículum. Josafat era un hombre, pese a los errores que había cometido, era un hombre que temía a Dios. Y clama, pega el grito, dice, ¡ay! Ese ay fue para arriba. Ayúdame, socórreme. ¿De qué forma lo socorrió? Dios, dice la Biblia que Jehová apartó a los enemigos. Pero ¿cómo así los apartó? ¿Qué pasó? Cuando vuelvo, mi amado, y acompáñame nuevamente al libro de Reyes, capítulo número 22, primer libro de Reyes, capítulo número 22, ¿cómo Dios logró este milagro? Porque bien lo pudieron haber matado a Josafat. Dice en el versículo número 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, es decir, que se dieron cuenta ya al verle la cara, ¿eso qué implica? De que el ejército de Siria se llegó a acercar tanto a Josafat que hasta lo podían distinguir de rostro. Y ahí, mi amado, se dieron cuenta que la cara del rey no era la cara de acá. Cuando se dieron cuenta, ellos dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron, dice el verso 32, contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. ¿Pero por qué se apartaron? Porque Dios ya tenía todo orquestado. Dios ya había puesto en el corazón de ¿quién? ¿De quién? De Ben-Hadad, rey de Siria, de que no peleara contra el rey del sur. Mi amado, bíblicamente, cuando quiero que me acompañe, quiero ver algo, mi amado. En Proverbios capítulo 21, verso número 11, quiero que considere algo. Porque esta batalla tiene un precedente muy fuerte de parte de Dios. Cuando yo voy a Proverbios capítulo número 21, venga conmigo, ¿lo tiene, mi amado? Proverbios capítulo número 21. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor en el versículo primero, como los repartimientos de las aguas, es decir, como las brechas que el agua hace cuando baja en su caudal y se hacen brazos o esteros, ¿sí?, por la corriente con la que baja el agua, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y mira lo que dice, a todo lo que quiere, es aquí, a todo lo que quiere lo inclina. Dicho de otra forma, mi amado, cuando Dios quiere decretar algo, cuando Dios quiere que en la tierra algo acontezca de acorde a lo que allá arriba se establezca, Dios, mi amado, no tiene ningún tipo de dificultad de hacer que aquí los gobernantes terrenales, las leyes de esta tierra, los que tienen a su cargo o en sus hombros la responsabilidad de guiar naciones enteras, todo lo que Dios designa allá arriba, aquí abajo el hombre, aun cuando piense que es Él el que ha dado la orden, es Dios mismo inclinando su voluntad en el corazón de ese individuo. Él, llamado, nos coge como cual títere y nos dice, sí, verdad que tú quieres esto, pero yo determino esto. Y eso nos pone en el corazón. Por eso dice la Biblia que Él es el que da el querer como el hacer. Y Ben-Hadad,
curiosamente, pudiendo haber peleado contra los dos reyes, dice, no, créeme, mi amado, si Ben-Hadad no hubiese recibido de Dios esta inclinación de su corazón de parte del Señor, este día Ben-Hadad hubiese conquistado toda la nación de Israel. Todo porque hubiera matado a los dos reyes. Y ese día Israel hubiese pasado a manos de Siria, completito. Pero, como lo dice la Biblia, mi amado, como lo dice el Señor, así está el corazón del rey en la mano de quién? En la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo. ¿Para bien o para mal? Cuando volvemos a Reyes, capítulo número 22, primer libro de Reyes, capítulo número 22, el rey grita, ya sabe lo que gritó, clamó arriba hacia el cielo, dijo, Señor, líbrame de esto, me matan. Verso número 33, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron, dice la Biblia, se apartaron de él, mi amado. Y aquí, curiosamente, algo va a ocurrir. Alguien dijo en algún momento que los sucesos del azar o los sucesos al azar a veces son los sucesos del destino. Me pareció muy acertada la expresión de este comentarista. Los sucesos al azar a veces son los sucesos del destino. Claro, del destino que Dios ha querido que acontezca. Hay cosas en la vida, mi amado, que no pasan porque ¿cómo te digo? Porque tenían que pasar. Hay cosas que pasan porque Dios así las ha trazado en su mano. Y sin importar qué es lo que tú puedas hacer o qué es lo que tú puedas realizar para que esto no acontezca, lo que Dios ha dicho que viene, vendrá. Así te pares de cabeza. Lo curioso, mi amado, en el ámbito cristiano, es que hay cosas que Dios, antes de que acontezcan, nos las advierte para tratar de, diríamos, orientar lo que Él ha decretado para la tierra o para los hombres o para su pueblo. Mi amado, a veces Dios nos lo advierte para que nosotros, mi amado, buscando de Dios, tratemos de cambiar el corazón de Dios respecto de una u de otra cosa. Dios, mi amado, y no lo tomes a mal lo que te quiero decir, quiero que lo veas bajo la óptica del corazón del Señor. Dios, mi amado, en más de una oportunidad ha cambiado sus propios planes, solo para poder, mi amado, contestar al clamor de un pueblo que ha entendido que el juicio ha sido decretado. Y cuando Dios lo hace, mi amado, no lo hace estrictamente con su pueblo, a veces lo hace con gente que ni lo conoce. Digno ejemplo de poder considerar en esta noche es lo que pasó en Nínive. En Nínive Dios ya había decretado destrucción. Ya Dios había estimado que todos los moradores de Nínive, mi amado, sean extinguidos por completo. Pero aún, mi amado, frente a esa contundente, diríamos, afirmación divina contra la nación de Nínive, la cual dice en la Escritura, habían más de 120,000 seres humanos. Ellos, mi amado, al recibir una somera predicación, una liviana advertencia, porque allí, mi amado, fue enviado ¿quién? Jonás, a predicar entre comillas, quiero decirlo, no burlescamente, pero sí tal cual como se oía. Sí, escuchar un mensaje tan liviano, predicando solamente diciendo, Nínive de aquí a 40 días será destruida. Era todo lo que predicó. Nínive de aquí a 40 días será destruida. ¿Quién se convierte con ese mensaje? ¿Quién? Dígame usted, ¿quién creería ese mensaje? Dicho de esa forma, con un desgano
con un que me importismo, con una total indiferencia, hermano, porque Jonás fue a predicar a Nínive sin la más mínima intención de querer ver a los ninivitas salvados. Y eso se nota cuando uno predica de mala gana. Eso se siente cuando uno sale a hacer la obra de manera desinteresada, como diciendo cualquiera, voy para cumplir. Hay mucha gente que puede venir a hacer un culto. Y eso se ve. Se ve porque no hay interés. Cuando usted ve, mi amado, un auditorio que bosteza enfrente de su cara, usted dice, qué gran valor que tienen acá esto. Cuando usted ve gente que se cabecea, que viene a dormirse, hágale lo mismo a su jefe y va a ver lo que le pasa. Hágale lo mismo a su jefe. Que él le hable y venga para acá. Y usted, ¿qué quiere? Cuando lo manda a volar. Duérmase en una reunión de trabajo, a ver qué pasa. Hermano, Jonás fue a predicar ese lugar. Y la gente escuchó el mero mensaje de un hombre indiferente a las almas. Tan, mi amado, tan, diríamos así, indolente fue este accionar de Jonás, que apenas terminó de predicar los 40 días, mi amado, la Biblia dice que él se sentó a lo alto de una región cercana a Nínive solamente para ver si ya Dios la destruía. Qué fea que Dios te mande a un lugar a predicar, pero con cero fe respecto de salvación, pero con grandes expectativas respecto de castigo. Predicó y después se puso así: Señor, ¿cuándo va a llover fuego del cielo? Todavía no veo rojo todavía el escenario. Quiero que arda. Mi hermano, el clamor al conocimiento de Dios hizo cambiar de opinión aún los planes que Dios había trazado. Lo que no sabía, mi amado Jonás, era que la palabra que él había dado, que por cierto fue muy desganada, Dios usó aún esa poca, diríamos, fuerza, ese poco interés, lo usó, o para Dios fue suficiente para poder comenzar a tratar con vidas, y llegó hasta poder cambiar el mensaje, el corazón del rey. Al rey le llegó la noticia: oye, por ahí hay uno que es extranjero que está predicando que Nínive se va a destruir. Cualquiera lo hubiera tomado como burla, cualquiera. Pero cuando él escuchó, ¿quién? Dicen que es profeta de Dios, tal Jonás. De verdad, sí. Y el hombre dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a correr riesgo. Anda y ordena a toda la nación ayuno y oración, arrepentimiento, y vistámonos todos de silicio, y hasta los niños de que maman que ayunen, y que los animales también entren en ayuno. Vea usted, mi amado, se cumple lo que se leía en Proverbios. Dios inclina el corazón del rey conforme a lo que él desea. Ahora, un suceso inesperado, como se lo mencioné en un momento, un suceso al azar, a veces, mi amado, es un suceso que Dios usa como destino. Y dice el versículo número 34, luego de que el rey clamó y lo libró Dios de todo esto, un hombre, dice la Biblia, me imagino que debió haber sido un hombre de los de Siria, pues no, ya hubiera sido el acabose de pronto si un propio soldado del rey de Israel hubiera hecho esto. Dice, un hombre disparó su arco a la aventura. Ojo con esto. No dice que le apuntó a alguien. Dice que lo disparó, es decir, lo disparó como para decir, estoy peleando, y tiró una flecha. Lanzó la flecha. Pero Dios agarró la flecha en el aire, como dardo, lo vio el rey que estaba disfrazado, y se la incrustó en medio de sí,
del pliegue entre la coraza y el armazón del pectoral de ese soldado. Se lo enclavó, mi amado. Posiblemente entró, hay quienes dicen que entró cercano a la axila. Un lugar casi no tan usual para que se incruste. De pronto el rey estaba disfrazado, dando orden, diciendo: ustedes a la izquierda, ustedes al frente, ¿verdad? Y cuando ¡suan! Entró la flecha. ¿Quién la disparó? Un soldado anónimo cambió la batalla. La flecha entró, mi amado. Entró tajantemente y posiblemente, mi amado, ahí incrustada, cayó en una de las arterias principales en el cuerpo de quién, de acá. Si se la sacaban, se desangraba en ese mismo momento. Pero la flecha, diríamos que sirvió para dos cosas. Primero, para cumplir Dios su palabra a través del profeta Micaías. Y segundo, para castigar a un rey insolente, que Dios mismo había estipulado que lo perdonaría y que no traería el mal sobre él, sino sobre el hijo de él. Pero la necedad, mi amado, acorta también la misericordia. Ten cuidado, mi amado. Yo no digo que Dios cambia de opinión a cada rato, pero Dios es recíproco. Ya se ha predicado en algún momento con el tema, ¿se acuerdan de que Dios es consecuente también? Si tú a Dios lo buscas para besarlo, Él parará su boca para besarte también. Te hará piquito. Pero si tú le escupes en la cara, no tenga la más mínima duda de que Él también te la escupa a ti. Dios es consecuente. Y el rey, mi amado, queda incrustado. Dice la Biblia en el versículo número 34: un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que él dijo dice aquí, a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero, oh sorpresa, el cochero nunca pudo dejar el campo de batalla. Quiso sacar, pero la batalla estaba demasiado, diríamos, arremetida como para poder, apretada como para poder salir huyendo. No pudo. El rey, mi amado, según los historiadores, fue incrustado por una flecha desde temprano y se desangró lentamente hasta casi la caída de la tarde. El coche donde el rey estaba quedó empapado totalmente de su sangre. Y una profecía se cumpliría en él, dada, mi amado, desde obviamente inicios, cuando Dios le mandó un profeta el día que él mandó a matar por medio de su mujer, ¿a quién? A Nabot, al tomar su viña. Dios le había dicho a él. Mira cómo Dios cambió de opinión en ese sentido. Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre. El coche en el que él iba quedó empapado de la sangre. Y cuando terminó la batalla, llevaron ese coche a la plaza de Samaria y la lavaron allí. Y los perros lamieron el agua con sangre de acá. Usted dirá, ¿cómo es posible que Dios sea tan preciso, mi amado? Porque Él es Dios y su palabra es veraz. Cuando yo voy a la Biblia, mi amado, si me acompañas rápidamente a este texto que leíamos en Segunda de Crónicas, capítulo número 18, capítulo 18, Segunda de Crónicas, capítulo número 18. Dice el versículo 33: mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete, que suele ser la armadura que se amarra por los costados, sí, que es una armadura metálica para poder salvaguardar sobre todo las partes vitales del cuerpo: corazón,
entrañas, hígado, riñones, pero la flecha entró, pero como que si le hubieran atinado en medio de los amarres, que insisto, por lo general solían ser a la altura de la axila. Que te entre ahí una flecha, amado, era algo casi que, no digo imposible, pero era una en 1000. Y dice la Escritura, él entonces le dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy malherido. Y dice la Biblia que arreció la batalla, es decir, se hizo más encarnizada aquel día, por lo que detuvo el rey de Israel. Dice aquí, ojo con esto, por lo que estuvo el rey de Israel en pie, no le quedó de otra. Claro, mientras el ejército de Acab veía al rey disfrazado, porque su pueblo sí sabía que estaba disfrazado, cuando lo vio de pie, ahí en plena batalla, el pueblo, su gente, sus capitanes, sus soldados, peleaban con esmero. Porque eso sí, cuando el líder, mi amado, está en medio de, también estarán allí sus seguidores. Pero cuando hay un líder blandengue, un líder que no tiene, mi amado, el más mínimo impulso de poder, con el ejemplo, darle a su gente, mi amado, un motivo de inspiración, todo lo demás se vendrá abajo. Tal cual la cabeza es el cuerpo. De ahí la importancia, mi amado, de que seas tú el que tome el liderazgo, el empuje, no tus subalternos. Es triste ver cómo hijos andan hablándole a los padres: vamos al culto, cuando debería de ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que un padre, cuando se trata de estudio académico, está ahí, respirándole en la nuca a la gente. Ya estudiaste, ya hiciste los deberes, ya esto, ya lo otro, pero cuando se trata de temas espirituales, quedados de años los padres. Absolutamente. Nunca le pregunto: oye, ¿lloraste antes de dormir? ¿Lloraste? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya buscaste a Dios? No. Si a ti no te interesa, como líder de casa, ¿qué le va a interesar esto a tus hijos? Tú tienes que ser el precursor de esto. Para bien o para mal, acá, sabiendo cómo estaba, herido de muerte y poco a poco drenando, porque la arteria había sido perforada, y obviamente a través, diríamos, del clavar de esa flecha, la sangre, mi amado, iba cayendo, y cada vez acá sostenido más de fuerza que de gana, agarrado, pero al mismo tiempo sus piernas ya comenzaban a colapsar. El rey está en pie. A la distancia veían que el líder estaba en batalla, y la gente decía: peleamos, nuestro rey está aquí, hay que pelear. Y dice el Señor, verso 34: arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Ahí, mi amado, el alma se le fue en esa tarde. Y con eso, claro que sí, se cumpliría textualmente lo que Micaías decía. ¿En dónde? Cuando yo voy al capítulo de Reyes, capítulo 22, verso 28, cuando Acab atrevidamente lo vuelve a meter en la cárcel a Micaías porque pensaba que le hablaba mentira, y era el único el que le hablaba la verdad. En el verso 28, Micaías le dijo al rey, que le venía diciendo: yo voy a ir a la batalla y me vas a ver venir en victoria, de pronto con la cabeza de Ben-Hadad en mis manos. Dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos, como para que quede testimonio a todos los 400 profetas que estaban ahí. Algo bueno pasó ese día, en medio de tanta calamidad.
el rey de Acab, créeme, lo quiero decir con algo de seguridad, tuvo tiempo para arrepentirse. Tuvo tiempo. Cuando veía que la sangre chorreaba como agua, pudo haber dicho en ese momento: Micaías tenía razón. Micaías tenía razón. Pero algo sí entristece enormemente. Amado, hay muchos que necesitan llegar a estos extremos en la vida para recién darse cuenta de que Dios les estaba hablando con bastante razón. Mi amado, yo no creo que usted sea o seamos tan torpes, que seamos tan desaprensivos para poder llegar a darnos cuenta ya cuando estamos sintiendo el peso de la sentencia, como para poder decir: Señor, yo creo que sí me estabas hablando en serio. Pero también es triste, mi amado, reconocer que hay mucha gente que necesita llegar a estos límites para poder ahí decir verdaderamente, como dijeron muchos cuando Jesús ya había entregado el Espíritu. Ahí dijo un centurión: verdaderamente este era hijo de Dios. Cuando ya estás en un hospital, verdaderamente a mí se me estaba hablando de Dios y nunca lo recibí. Podría recibir a Cristo, sí, y Dios te salva, y Dios te perdona, pero te perdona para morir, bajo gracia nada más. Te perdona simplemente como para después darte los santos óleos y decirte: bueno, ¿de qué color quieres la caja? Qué chiste, qué gloria tiene recibir a Cristo, mi amado. Ojo, habiendo tenido en toda tu larga vida que Dios te dio un sinnúmero de oportunidades, un sinnúmero de advertencias. ¿Qué de beneficioso, mi amado, podría llegar a recibir de Dios su salvación, su perdón, amado, sabiendo que te lo otorga por un chispazo de gracia? ¿Cuándo? El día, insisto, que te están dando la bendición para despedirte. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué desperdicio de años, mi amado! Como que si la vida, mi amado, le estuviéramos nosotros debiendo algo a la vida. Pregunto yo así a los presentes y a los que me escuchan por internet: ¿qué le debes tú a la vida? ¿Qué tanto te esperas por quedarle bien a la vida? ¿Qué tanto tú le debes a la vida? A ver, que alguien me diga: no, yo creo que le debo a la vida esto, y por eso es que no me ve acá. Por eso es que no le puedo servir a Dios. Por eso es que me desvivo por esto, porque yo le debo. Yo nací con una letra de cambio bajo el hombro diciendo: yo le debo a fulano, yo le debo al trabajo, le debo a mis hijos. No, usted le debe a la vida. Si usted viene, mi amado, a este mundo pensando de que le debe algo a la vida, pues déjeme decirle que está totalmente equivocado. El hombre, si bien es cierto, nace con una factura por cobrar, es para Dios a quien se la debe de pagar. Dios, a través de los labios de Jesús, dijo algo magistral: el hombre no fue hecho para el día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dicho de otra forma, el hombre, mi amado, no fue hecho para venir a trabajar como un burro. El hombre no fue hecho para poner, hablando del género humano, no fue hecho para que venga a parir hijos. Estoy hablando de manera muy sincera lo que estoy diciendo. Y lo hago exageradamente para que entienda, mi amado, que Dios no nos hizo para ser esclavos de tareas. Dios no hizo al ser humano, mi amado, para poner en práctica un sinnúmero de asignaciones para vivir corriendo desaforadamente de un lado para otro. ¿Dónde está? Ya vengo. ¿A dónde voy? Ya vengo. Y cuando regresa, ahora sí, estoy cansado.
tienen todavía un recorrido largo que correr. Aprendan a vivir. Aprendan a vivir. No le deben nada a la vida, pero le deben todo a Dios. No dejen que el mundo les chupe la vida, les chupe el alma y les drene hasta la última gota de su sangre, como lo hizo con Acab. Hay mucha gente, mi amado, que cada día muere desangrada. En perspectiva bíblica, la vida se le estaba yendo como agua acá, por una necedad, por una torpeza, porque quiso sacar, mi amado, la cabeza y los pies por donde él pensó que era eso lo que tenía que ser. No vivas así tu vida, mi amado. Mano, es que si no lo hago, ¿qué dirá la gente? A mí, ¿qué me interesa en ese sentido? En ese sentido, ¿qué me interesa? Que la gente me diga que no haga, que haga lo que ellos quieren que haga. Yo hago lo que Dios se tiene y se debe de hacer. Y a veces eso es ir contracorriente. A veces eso es detenerse y aguantar con firmeza, mi amado, la aglomeración de los que se vienen encima de mí, que me empujan. Y si tú, ¿por qué no sigues? Porque Dios no me trajo para seguirlos, sino para quedarme en un punto donde Dios pueda glorificarse. A veces pasa eso en la vida. Me apena ver muchos jóvenes, mi amado, que hoy por hoy trabajan, y lo digo con claridad. Ya no digo nombres y apellidos, pero que trabajan de sol a sol, mi amado, por un salario paupérrimo, donde se les drena todas sus fuerzas. Diría cualquiera, ni la pena lo vale, como para decir, y esto tengo. Porque al término del día, cuando se meten sus manos a los bolsillos, no tienen lo suficiente. Dios no hizo al trabajo, sí, un medio por el cual el hombre se esclavice a través de él. Ni hizo un matrimonio para que el hombre se enseñoree de los que están en el matrimonio. No hizo, mi amado hermano, el estudio para que el hombre, mi amado, se ponga como un súbdito de él. Todo esto es importante en la vida. Todo esto es necesario, pero nada de esto puede llegar, mi amado, a reemplazar o a minimizar lo que Dios debe de jugar en mi corazón y en mi vida. Todo esto, mi amado, es secundario. Y vemos a un Acab desangrado. Pero en el verso 35 de Primera de Reyes 22 dice el Señor: pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Ahora mucha gente escuchando esto hasta le tiene pena. Sí, es pecoso. Y a la puesta del sol salió el pregón, salió el aviso por el campamento diciendo lo que había dicho el profeta de Dios, el único, Micaías: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Los comentaristas bíblicos dicen que este pregón no solamente salió en el ejército de Israel, sino también en el campamento de los sirios. Y se hizo, como se podría denominar en batalla, una tregua momentánea entre ambos ejércitos, ya que muerto el rey, automáticamente ya no había que conquistar. Verso número 37. Esto es un suceso que lo veremos más ampliamente. Dice: murió pues el rey,
y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Verso 38. Ponle asunto a esto. ¿Qué nos dice el Señor? Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también, esto es una acotación histórica, no del suceso del momento, por si acaso lo aclaro, cuando dice, y también las rameras se lavaban allí, es decir, en ese estanque donde lavaron ese carro, acostumbraban muchas veces, mi amado, ¿a qué cosa? A darse asexia las prostitutas de Samaria. Y fue en ese mismo estanque donde sí limpiaron, ¿qué cosa? El carruaje donde se había desangrado el rey Acab. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Y qué es lo que había dicho Dios respecto de esto? Bueno, si usted retrocede un poquito, en primer libro de Reyes, capítulo número 21, ¿lo tiene? Primer libro de Reyes, capítulo número 21, verso número 17. Dios le había dicho a Elías, visita lo siguiente. Verso 17. Esto luego de que mandaron a matar a quién? A Nabot y a todos sus parientes. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciéndole: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomarla por posesión de ella. Y le hablarás diciéndole: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto se cumplió al pie de la letra. Versículo 38. Lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Amado, cuando yo leo el libro de Ezequiel, capítulo número 2, versos 6 al 7, entiendo al leer este texto que cuando uno se mantiene en su obstinación, que cuando el hombre se mantiene en su rebeldía, en su obstinación, como lo mencioné primeramente, amado, no esperemos que algo bueno acontezca con nosotros, sino todo lo contrario. Dice Ezequiel capítulo 2, versos 6 al 7. Y tú, le dijo Dios a su profeta, hijo de hombre, hablándole para que él le profetice a ese pueblo rebelde, les dijo: no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre... Mira cómo se lo plasma el Señor de manera bien ilustrativa. Dice: aunque tú te encuentres o tú te halles entre zarzas y espinos, que por lo general eso suele ser el gran denominador común de quienes nos rodean, y moras con escorpiones, es decir, con gente que pica y inyecta veneno, no tengas miedo de sus palabras, ni temas, delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar,
Porque ellos son, ¿qué cosa? Son muy, no rebeldes, son muy rebeldes. Mi amado, cuando vamos al Nuevo Testamento, quisiera por favor ver el siguiente pasaje. Dice el Espíritu Santo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4, verso 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 4. Dicho de una forma más ajustada a la iglesia, dice el versículo 4, a estos, cuando se refiere justamente a los que les encanta caminar bajo su propia forma o estilo de vida y no oyen al consejo de Dios para ellos, dice, a estos les parece, a ellos les parece cosa extraña que vosotros, ¿quiénes vosotros? Los que sí toman en cuenta el consejo de Dios. A ellos les parece cosa extraña que vosotros, y ponle subraya esta parte, que vosotros no corráis con ellos. ¿Por qué, mi amado? Porque este pueblo, esta descendencia, esta, diríamos, corriente en la que vivimos, mi amado, corre en este mundo. Tiene un afán insaciable. Tiene, mi amado hermano, prioridades donde Dios no figura en ellas. Este entorno, mi amado, en el que nosotros vivimos, usted, su gente, en su barrio, en su trabajo, mi amado, la gente, mi amado, tiene una agenda donde Dios no aparece en ella. Y ellos nos empujan a que sigamos su estilo de vida. Tristemente, muchos cristianos han caído en ese estilo de vida. Y cuando alguien se resiste y dice, no, yo no. ¿Cómo que no? A mí me vas a decir que no. A mí me vas a desestimar la invitación. A mí me vas a decir que no lo vas a hacer. ¿Qué te pasa? Reflexiona. Estás mal. Fanático has de ser. Religioso has de ser. Decía Pablo, loco soy, pero de Dios. Porque para ellos el camino que tú sigues es locura, pero para Dios es sensatez. Para ellos, mi amado, estás loco, estás cucú, pero para Dios estás cuerdo. Ahora, cuando alguien se para en el camino de este estilo de vida, mi amado, de afán y de ansiedad, y alguien dice, no, conmigo no cuenten, o yo no me voy a prestar para esto, entonces ellos, ¿cómo terminan prácticamente actuando, sí, delante de ti? Dice la Biblia, ellos, y cuando ellos ven que no corres en el mismo desenfreno en el que ellos van, dice, mi amado hermano, que os ultrajan. Mira, comienza a decirle no. Comienza a no darle like. Comienza, mi amado hermano, a abrirte un poco de eso que te quiere arremeter con todo. Y luego los que son tus íntimos amigos, mi amado, comenzarán a burlarse de ti. Mira, cuando uno se amarra bien los mollones, o se amarra bien, se aprieta bien el cinturón y se para firme en la fe, tú no necesitas, mi amado, que la gente se mire, tú no necesitas bloquear a la gente te bloquea a ti. La misma gente se encarga de abrirse de ti. Te dejan de llamar, te bloquean, ya no te invitan, comienzan de una u otra forma, amado, sí, a desestimarte. Pero qué curioso, cuando ellos caen en desgracia, eres tú al primero que llama. Ñaño, yo sé que usted anda en el camino ahí, dice ayúdame para orar, que tengo un problema.
Porque ahí el entorno de la chupa, mi amado, no sirve para auxiliar. Pero el que tiene, mi amado, a Dios por delante, ese sí es el salvavidas que ellos quieren subir para no hundirse. Por eso dice el Señor, ellos te van a terminar ultrajando. Pero ellos, dice el verso 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Qué triste ver a un rey terminando su reinado de una manera tan deshonrosa. Amados, queriendo concluir lo que hoy Dios nos ha podido proveer a través de su palabra, tú no eres o no deberías de encajar en este estilo de vida de las gentes. Dios, mi amado, te hizo para ser un pueblo diferente. Acá trató siempre de agradarle a todos, menos al que realmente debió haberle agradado, a su Dios. Su desenlace, mi amado, le pasará factura. Pero no me quiero olvidar de alguien, porque hay a alguien que Dios lo tiene que coger de la nuca. A Josafat. Dios vio todo lo que Josafat había hecho. Y apenas murió el rey Acab, Dios mandó un profeta para Josafat. ¿Cuál fue la advertencia del profeta para él? El próximo viernes lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Espero, hermano, que Dios te haya hablado a través de esta porción bíblica y te haga reflexionar para cambio, no reflexionar para seguir haciendo lo mismo. En cuyo caso, si no pasa algo que te ayude a cambiar, ha sido vano el haber venido el día de hoy. Hermano, la Biblia nos enseña que el que oye y guarda esta palabra, en ellos son realmente, hermano, donde la sabiduría de Dios obrará. Pero si oyes y no haces, hermano, es un espejismo el que has venido a buscar. Oremos al Señor.